Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto estar un miércoles aquí con ustedes. Y pues vamos a empezar, empezamos con una oración. Señor, te damos gracias por un miércoles más que podemos estar aquí, por un miércoles más que aunque en nuestras casas, Señor, podemos estar recibiendo de tu palabra y lo que tú quieres hablar para nosotros. Te pido, Señor, que en esta tarde nos des entendimiento y nos des sabiduría, Señor, para entender qué es lo que quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, pues hoy vamos a tocar un tema que, no sé, es un poco controversial, no nos va a gustar tal vez a muchos, pero creo que es necesario que lo sepamos. Pues hoy en día todo ser humano estamos expuestos a la crítica. Pareciera que en este tiempo es más probable que te critiquen, ¿no? Sobre todo creo que es uno de los males que más nos han hecho las redes sociales. El pensar que nuestros pensamientos, nuestras creencias son mejores que las creencias de alguien más. Y al estar expuestos a estas redes sociales, pensamos que también tenemos el derecho de opinar sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, pero lo hacemos con un raciocinio nuestro y no con algo conforme dice la Biblia. Como cristianos, tenemos que acostumbrarnos a la crítica. Y yo creo que muchos de nosotros ya estamos acostumbrados a críticas no solamente de las personas de allá afuera, sino incluso hay quienes somos criticados aquí mismo, aquí adentro. Pero eso no es el problema, porque pues hemos leído la Biblia y a través de la palabra podernos darnos cuenta que incluso Jesús fue criticado. Vamos a leer a Mateo 11:19 y dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí en este pasaje nos muestra que, como en muchas otras ocasiones, a Jesús también lo criticaron. Aquí le decían comilón, bebedor de vino, amigo de publicano, y pues, como te decía, como cristianos creo que tenemos que acostumbrarnos a esta crítica. Pero también tenemos que entender qué tipo de crítica estamos recibiendo. Hay crítica constructiva y crítica, no quiero decir destructiva, pero en algunos casos así es. Y vamos a ver un poco la diferencia entre la crítica constructiva y la crítica no constructiva o destructiva. Para empezar, la crítica constructiva es hecha con un espíritu siempre de llegar a mejores resultados. Cuando alguien te da una crítica constructiva, lo que quiere es que tú mejores. Y ese siempre debe de ser el espíritu con el que está hecho. Se hace con amor y sobre todo se hace de manera privada. Y también nos hace ver las oportunidades de mejora, ¿sí? En cambio, la crítica no constructiva o destructiva casi siempre se hace con un espíritu donde te van a ridiculizar. Por lo general lo hacen de manera pública y lo que te hacen ver son tus errores, no presentan alguna oportunidad de mejorar. Esos son los tipos de crítica que podemos recibir. Y algo que nos pasa por lo general es que sea cual sea el tipo de crítica, nos va a molestar. Sea una crítica constructiva o destructiva, en nuestra naturaleza está que siempre nos va a molestar. Por lo mismo que te comentaba hace rato, creemos que nuestros pensamientos, nuestras formas de hacer las cosas son mejores que las de alguien más. Entonces, vamos a ver esta ocasión cómo vamos a manejar la crítica. Y vamos a empezar con la crítica constructiva. Como te decía, sea cual sea el tipo de crítica, nuestra primera reacción va a ser siempre molestarnos, ¿sí? Así que lo primero que debemos hacer es reflexionar. Cuando alguien se acerca con un espíritu bien, de una forma privada en la que dice: oye, quiero hablar contigo, lo primero que tenemos que hacer es obviamente escuchar y reflexionar sobre lo que te dice. Siempre tenemos que primero oír y después decidir, discernir si lo que te está diciendo es correcto, pero no conforme a nuestros pensamientos,
No conforme a lo que tú o yo pensamos, lo que el mundo cree, sino conforme a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ujú. Aquí nos dice en Proverbios 15, 31 y 32, dice: aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina se despreciará a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer, como te decía, es escuchar. ¿Para qué? Para tener un poco más de sabiduría. Tal vez hay cosas que nosotros creemos que estamos haciendo bien, pero en realidad, de alguna forma, estamos no llegando al punto en el que quisiéramos o en el que nuestro testimonio tal vez se ve comprometido por ciertas cosas. Y es ahí donde tenemos que estar reflexionando sobre las reprensiones que nos dan, los consejos que nos dan. ¿Sí? En contrario, si alguien llegara a decirte este mismo consejo y nosotros nos enojáramos, estamos mostrando una actitud que no, de insolencia. ¿Por qué te digo esto? Vamos a ver también Proverbios 9:8 en la Nueva Versión Internacional y dice: no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte, reprende al sabio y te amará. En este caso les habla a quienes hacen las reprensiones, pero también te da pie a saber qué tipo de actitud estás teniendo. Si tú eres alguien que te enojas y que de repente llegan y te dicen: oye, hermano, estás haciendo esto, creo que puedes mejorar de esta forma, y nuestra actitud es de enojarnos, estamos teniendo una actitud insolente de acuerdo a lo que dice el pasaje. Sin embargo, si lo que hacemos es tomarlo de la mejor manera, estamos adquiriendo esta sabiduría que dicen los pasajes. Bien, ahora también vamos a checar cómo poder manejar la crítica que no es constructiva o destructiva en este caso. Lo primero es que si identificamos que la crítica intenta ridiculizarnos, no debemos pagar de la misma manera. Es muy común que alguien llegue y te diga: no sé, ciertas cosas, ¿no? Esto que estás haciendo está mal. Y lo hacen de una forma donde intentan ridiculizarte, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es, obviamente, calmarnos, no pagar mal con mal. Dice en Romanos 12:17, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Y lo mismo dice en 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. ¿Ok? Lo primero que debemos hacer cuando alguien te critica y te intenta ridiculizar es no pagar de la misma manera. Sabemos que o sea, obviamente nos vamos a enojar, vamos a estar molestos tal vez por un rato, pero no debemos de hacerlo de la misma manera, ¿sí? Al contrario, debemos orar y dejar las cosas en manos de Dios. Esto también dice en 1 de Pedro 2, 21 y 23, del 21 al 23, perdón. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándolos ejemplo para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ok? Nosotros no debemos de intentar ridiculizar o defendernos de esta manera, sino lo que debemos hacer es orar y dejar que Dios juzgue. Obviamente poner las cosas en manos de Dios, y sabemos que nosotros nunca intentamos hacer ciertas cosas por hacer quedar mal, o que esta crítica no está viniendo como de un corazón correcto. Lo que debemos de hacer es dejar las cosas en manos de Dios, ¿sí? Pero también, hermanos, tengo una mala noticia. Así como somos criticados, así como todos somos propensos a que nos critiquen, gran mayoría de nosotros criticamos, si no es que todos, ¿sí? Por lo mismo que te comentaba al principio, creemos que nuestras maneras de hacer las cosas son las correctas. Creemos que
nuestros pensamientos o cómo nos han educado a nosotros es la manera correcta y no vemos más allá. Y en eso basamos nuestro juicio, en eso basamos nuestra crítica y no en lo que dice la Biblia, ¿sí? Para esto, lo que te puedo invitar es, hay que evitar ser nosotros quien juzgue a los demás. Porque en Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Sí? También en Santiago 4, del 11 y 12 dice, hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla, porque Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decidir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. Esto dice en Santiago 4, 11 y 12 en la traducción lenguaje actual. Así como ya lo oímos, nosotros a veces pensamos que criticando, que dando nuestra opinión acerca de algo, estamos ayudando a que los demás no caigan, no tropiecen. Pero realmente ese es el espíritu que estamos diciendo. Realmente es conforme a lo que dice la Biblia, lo que estamos juzgando, lo que estamos criticando. Esa es una de las cosas que nos debemos de preguntar, porque si no, como lo dice en Santiago 4, 11 y 12, estamos intuyendo que la ley de Dios no es la correcta, que la manera en la que Él juzga no es correcta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos anteponer nuestros pensamientos a lo que Él dice en su palabra. Y por último, hermanos, nada más, ya para acabar, en lugar de criticar, nosotros debemos dar consejo con un corazón humilde. Y para esto también vamos a ver 2 de Timoteo 2, 24 y 25. Esta es la versión Dios habla hoy. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar y debe tener paciencia y corregir con un corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad. ¿Sí? También en Gálatas 6:1, en la palabra de Dios para todos, dice, hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes, que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. ¿Ok? Entonces nosotros, en lugar de criticar de una manera en querer ridiculizar, incluso en lugar de que sea una crítica, debemos acercarnos con un corazón humilde, si es una crítica constructiva, si es algo que le pueda ayudar a mejorar realmente a quien vamos a dar este consejo, tenemos que hacerlo de una manera humilde, dice la palabra. Y también tenemos que esperar no ser nosotros quien cambie a esta persona, no sea nuestra palabra, nuestro consejo quien cambie a esta persona, sino simplemente decirle que hay una oportunidad de mejora y esperar que Dios haga su obra y que haga que puedan volver a Él. Y al final también nos dice Salmos 34, 12 al 14. Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. Así, hermanos, con esta palabra acabamos. Lo que nosotros debemos hacer es pedirle al Señor, pedirle que evitemos caer en esa tentación de juzgar a los demás, que evitemos pensar que nuestras propias convicciones, que nuestra manera en la que nos educaron, que nuestra palabra es mejor que lo que tienen los demás. Evitar juzgar, evitar criticar, sí, y alejarnos del mal para poder vivir en paz. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado.
Señor, te pedimos que si nosotros hemos sido parte de esto que hemos dicho, que hemos empezado a criticar, que queremos imponernos a los demás, imponer nuestros pensamientos, podamos dejar de hacerlo, Señor, que no sea nosotros quien hable, sino tu Espíritu, que tu palabra sea la que sea reflejada en nuestras vidas para que podamos dejar de criticar, Señor, y dar un consejo sabio. Te pedimos que nos des esa sabiduría y confiamos en que tú lo harás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, nos vemos a la siguiente transmisión.